CUT, que vienen también luchando contra la impunidad, y con trabajadoras, con trabajadores que vienen peleando, por ejemplo, los auxiliares de la educación, contra la precarización laboral por el salario, los jóvenes precarizados de las aplicaciones también, que reclaman para que se los reconozca como trabajadores, y bueno, también compañeras del movimiento de lucha de las mujeres que tienen que enfrentar acá a jueces que quieren que no se aplique la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Bueno, estuvimos en una conversación el día de ayer muy fructífera para poder también nosotros conocer de primera mano un montón de conflictos. Bueno, hoy también estuvimos así en la municipalidad, donde distintas organizaciones socioambientales nos transmitieron el reclamo que estaban haciendo en la audiencia pública sobre la explotación de las petroleras en la plataforma marítima. Bueno, creo que es importante para la izquierda poder conocer todas estas, por lo menos para los referentes como yo, conocer todas estas reivindicaciones, estas luchas, estos movimientos en cada lugar, ¿no? Y bueno, una de las ciudades más importantes del país como Mar del Plata, por supuesto, y también traemos la propuesta de unificar a toda la izquierda clasista, anticapitalista en la Argentina, que hemos hecho una propuesta junto a Miriam Bregman a nivel nacional. Ustedes saben que el Frente Izquierda hoy agrupa el 80% o más de la izquierda clasista en la Argentina, pero bueno, hay algunas agrupaciones que todavía no se han sumado, no se han unificado, así que les estamos proponiendo tanto a quienes son parte de nuestra coalición, de Izquierda Unidad, como a aquellos que no forman parte, una gran lista unificada, porque creemos necesario fortalecernos ante esta situación que hoy se da en el país, ¿no? Donde vos tenés dos grandes coaliciones, por un lado Juntos por el Cambio, que arruinó a las mayorías populares en los 4 años de gobierno, con brutales tarifazos, con ajuste a los jubilados, la caída del salario, bueno, todas políticas como la del endeudamiento para favorecer a los grandes grupos económicos que se la jugaron todas. Y por otro lado, bueno, hoy tenemos al frente de todos en el gobierno mucha gente que los votó está decepcionada, nos plantean en la calle, en las luchas, en los conflictos que apoyamos, y también por las redes sociales, que bueno, hoy están peor, ¿no? La situación, si bien la pandemia genera complicaciones, hay decisiones políticas que tomó el gobierno que perjudicaron a las mayorías populares, como el ajuste a los jubilados, los aumentos salariales, por ejemplo, para estatales en 6 cuotas muy por debajo de la inflación, el salario mínimo que está en los niveles de exigencia. Es decir, yo creo que frente a esa situación tenemos el desafío, la responsabilidad de lograr esta mayor unidad para poder encarar esta situación y emerger como tercera fuerza. Vengo de Jujuy, donde el Frente Izquierda, que es una referencia de todos los sectores en lucha, ha sido tercera fuerza, donde en la ciudad de San Salvador, la capital provincial, logramos el segundo lugar en las elecciones con un importante apoyo de las barriadas más populosas. Me parece que eso es un espaldarazo para que la izquierda emerja, en el marco de que vos ves permanentemente que se promocionan desde los grandes medios de comunicación a fuerzas de derecha o de ultraderecha, digamos, ¿no? Como libertarios o falsas alternativas que aparecen para las elecciones, como lo es Florencio Randazzo, por ejemplo, ¿no? Que ahora aparece de nuevo diciendo inclusive esto de que hay que avanzar en la reforma laboral, lo que no pudo hacer Macri, es lo que propone Randazzo y Labaña, que es flexibilizar aún más a los trabajadores y a las trabajadoras, algo que obviamente no solo que no va a resolver los problemas estructurales de las mayorías populares, sino que los agravaría, obviamente. Así que, bueno, en ese marco creemos que tenemos que emerger como una tercera fuerza, para darle una vitalidad a las luchas actuales y también para fortalecer a las peleas que se van a venir contra los ajustes, ¿no? Bien, te quería preguntar, porque es interesante esta idea de pensar que efectivamente va a haber dos frentes, por lo menos se ha iniciado así, pero en el mundo generalmente viene pasando, y uno tiene, por ejemplo, a Angela Merkel, que termina teniendo un mandato negociando con el sector de la centro-derecha, y el mandato siguiente termina negociando con el sector de la centro-izquierda. En España ha pasado algo también con la izquierda en el poder y demás. Te quería preguntar si ustedes, con esta idea de hacer la tercera posición,
no estarían como yendo en contra de lo que viene siendo la política a nivel internacional. Bueno, nosotros obviamente que no comulgamos con una izquierda, por ejemplo, como la de Podemos, ¿no? Que es una formación política que terminó gestionando el capitalismo, aliándose con el PSOE, gestionando el capitalismo, o Syriza en Grecia, que también aplicaron duros ajustes contra los trabajadores y los sectores populares, y fracasaron rotundamente porque se postulan para gestionar el capitalismo y no para construir otro tipo de sociedad. Nosotros lo que planteamos es una salida anticapitalista, una salida socialista, que gobiernen los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares. En ese sentido, otro tipo de izquierda, ¿no? Ahora, si vos ves, inclusive en la región, también los países modelo de la derecha están callando por los aires con movilizaciones masivas de todos los sectores del pueblo trabajador, como lo vemos ahora en Colombia contra Iván Duque, lo vimos en el 2019 en Chile, también en Perú. Bueno, claro, son movimientos poco capitalizados por los partidos políticos, ¿no crees? Bueno, en Chile ha habido sectores independientes que han tenido una buena elección de izquierda, una buena elección en la constituyente, sí. Y también han habido expresiones, digamos, de esta izquierda, digamos, o centroizquierda. También, bueno, nosotros nuestras compañeras y compañeros del PTR, que es una organización rojista, hermana del PTS, también han presentado listas, han hecho algunas elecciones, sobre todo en las zonas más obreras de Antofagasta, ingresando así concejales, han tenido un protagonismo importante, producto de la participación en esta gran rebelión popular que se vio en Chile en el 2019 y que ha generado un importante cambio, a pesar de que aún continúa Piñera en el poder. Lo mismo, bueno, si vos ves lo que sucedió en Perú, si bien Castillo no representa muchas ideas, no tenemos nada que ver, ¿no? Sus ideas contrarias al derecho al aborto, etcétera, muchos sectores del pueblo trabajador lo apoyaron con una aspiración de revertir su situación de precariedad, de pobreza, etcétera. Y bueno, creo que ahí está el desafío, ¿no? De que la izquierda anticapitalista socialista pueda capitalizar estos fenómenos, no solamente involucrándose como lo hacemos en estas luchas, sino que de allí, desde abajo, surjan con una construcción de fuerzas políticas que no se propongan la gestión del capitalismo, ¿no? Sino de empezar a construir otro tipo de sociedad, un gobierno de los trabajadores, las trabajadoras, para poner todos los recursos existentes al servicio de las grandes mayorías y que no sigan el poder de un pequeño puñado de vaqueros, de terratenientes, de grandes empresarios como es actualmente, más allá de que obviamente hay gobiernos de distintos siglos, ¿no? Claro. O sea que, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bueno, el movimiento hacia el socialismo, ese intento pero la realidad es que después se hace muy complejo. Creo que Linera hablaba acerca de que cuando la izquierda llega al poder, llega muy debilitada. Por ejemplo, bueno, el caso de Perú, con un parlamento totalmente fragmentado, y eso hace que después empezar a gobernar y querer modificar cambios del estilo que vos nombrás, estructurales, se hace muy complejo. Por eso te preguntaba esta idea de por ahí aceptar que va a haber dos polos, si se quiere, porque en realidad si uno mira, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, hay un partido socialista en Capital Federal que integra el gobierno con Larreta. Del lado del Frente de Todos tenés al Partido Comunista, digamos. Es como que hay cierta mirada en algunas especies de, si se quiere, plataformas básicas para acompañar, y después cada uno disputa desde el lugar de poder que tiene dentro del mismo. ¿Ustedes no sienten que ese puede ser uno de los caminos? No, de ninguna manera. O sea, nadie puede considerarse de izquierda y ser parte de Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Eso es algo bastante tajante y en el Frente de Todos hay sectores que sean de izquierda y demás que integraron un proyecto donde vos tenés al peronismo que ha gestionado provincias, que ha gestionado el país, y que sin embargo eso no ha modificado los problemas estructurales que arrastramos como un círculo vicioso de endeudamiento, de fuga de capital
capitales, de apropiación de los grandes grupos económicos de la mayor parte de los recursos del país. Me parece que el avance de las privatizaciones, bueno, lo que ha sido, digamos, el remate del país, y me parece que en ese sentido hay que construir una fuerza alternativa, es decir, adaptarse a los dos grandes polos, por decirlo de algún modo, mayoritarios en la actualidad, sería no transformar absolutamente nada, ¿no? Es decir, digamos, hoy por hoy, como dentro del Frente de Todos, incluso hay sectores que están, decía, muchos que apoyaron al Frente de Todos están decepcionados hoy, porque la primera medida que tomó el gobierno sin pandemia fue suspender la movilidad jubilatoria para darle aumentos menores a los que decía la ley de Macri, que ya era malísima. Nosotros nos opusimos a los jubilados y a las jubiladas. Entonces digo, esa fue la primera medida que tomó el gobierno con la excusa y el argumento liberal de que había que desindexar la economía. Es decir, que la inflación entonces la causan los aumentos de salarios, de jubilaciones y salarios. No, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de políticas. Como socialistas, somos una fuerza de la clase trabajadora, planteamos otra perspectiva, y justamente ese es el desafío, ¿no? Dar una nueva fuerza que pueda emerger desde abajo en todas las luchas que se vienen dando, ¿no? Porque acá también hay que dar cuenta de cosas que los grandes medios no te lo muestran, pero en Neuquén hubo trabajadoras y trabajadores de la salud que tuvieron 60 días de lucha, 22 días cortando la ruta del petróleo, y gracias a eso consiguieron que el aumento que había firmado el sindicato de ATE, que era de 12% para este año, imagínate lo que era para los trabajadores la pérdida que significaba, pasó al 53%, pero eso se consiguió con la lucha, nadie te regala nada. Lo mismo los trabajadores vitivinícolas en Mendoza, y en otras provincias hicieron una huelga histórica 48 horas con piquetes, en lugares donde los patrones se creen que sus trabajadores son esclavos, digamos, ¿no? Entonces me parece que empiezan a levantar cabeza esos sectores, o los cosecheros del limón en Tucumán, en muchos sectores, ¿no? Trabajadores del transporte en todo el país. Me parece que son resistencias, luchas que van mostrando una perspectiva, ¿no? Bien, vos sabés que hablabas de Salta, bueno, y en el norte todavía no es una discusión que esté asentada, pero me parece que hay que darla, y tiene que ver con el litio, ¿no? El oro blanco, que si bien es un hecho que ya hay algunas inversoras extranjeras, están por llegar algunas más, y tenés ahí un problema con los pueblos originarios. Ustedes ahí tienen un nicho político muy interesante. ¿Cómo pensarían en el caso de ser gobierno que se debe plantear la cuestión de la explotación de ese mineral? No, bueno, creo que hay que plantearlo en función de que sea compatible, digamos, con el medio ambiente, si no se puede dañar, y también con las comunidades. O sea, tiene que ser una discusión democrática de cómo se pueden explotar los recursos, que son importantes obviamente, pero sin que eso signifique un daño ambiental, y al mismo tiempo un avasallamiento de las comunidades, como puede suceder y como ha sucedido muchas veces, ¿no? Así que me parece que tendría que ser de esa manera, poniendo por delante los intereses de las grandes mayorías, de las poblaciones, de las comunidades, que son las que tienen que ser consultadas, discutir y demás, no hacerse a través de imposiciones, y con todas las organizaciones ambientales, con un claro poder de decisión de cuáles son los proyectos que son viables y cuáles no. Bien, bien. Y la última, por supuesto, Nico del Caño, para agradecerte estos minutitos para todo pasa, tiene que ver con, bueno, una de las frases que causó un poco de revuelo del el Papa Francisco, ¿no? Hablando de la propiedad privada y esa necesidad, decía él, de invertir en vez de especular. Bueno, causó un poco de ruido. En realidad ya el Papa viene hablando bastante del capitalismo y su de alguna manera, enojo. Te quería preguntar cómo ves esa cuestión, digamos, porque acá también se viene debatiendo acerca de, creo que en Avellaneda hubo una ordenanza que hablaba también de expropiar los terrenos que no están siendo utilizados. ¿Sentís que ese es un camino que puede ser viable, en todo caso, en un gobierno capitalista como este? Mirá, creo que son pequeñas cuestiones, ¿no? Nosotros estamos, porque el problema es la gran propiedad privada de los recursos fundamentales, ¿no? De los medios de producción, de cambio, es decir, ese es el problema fundamental. Vamos al caso, por ejemplo, de ahora que estamos en medio de una pandemia, vamos al caso de los laboratorios, ¿no? Que se apropiaron los grandes laboratorios de conocimiento científico, que se produjeron en muchos casos
ese conocimiento se produjo en universidades públicas, en instituciones de laboratorios públicos. Sin embargo, se apropiaron estos laboratorios privados, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, y además recibieron financiamiento estatal, muchos de ellos. AstraZeneca, el 97% de la vacuna la financió el Estado británico, pero después ellos son los que imponen condiciones y no liberan las patentes ni transfieren la tecnología para que cualquier país que tenga capacidad de hacerlo pueda fabricar las vacunas. Y hoy, por ejemplo, el hecho de que no hagan eso significa que vos producís 12 millones de vacunas de dosis por día en el mundo y no 60 millones. Claro. O sea, 5 veces menos, y decir que podría haber salvado y salvar muchísimas más vidas, pero no les interesa, porque primero está su rentabilidad, sus ganancias. Así que la propiedad privada, digamos, en este caso, de la propiedad de la apropiación privada del conocimiento científico que permite salvar vidas en este caso. Es un extremo ya, ¿no? Es una cosa elocuente. Sin embargo, bueno, vos ves en Argentina inclusive cómo se cuidó a Sigman, que fue parte de este acuerdo con AstraZeneca y Slim en México, y demoraron las vacunas en llegar. Cuando se declaraba de utilidad pública ese laboratorio, estas vacunas se podían fraccionar, envasar en Argentina, acelerar la vacunación en nuestro país y también a los otros países de América Latina a los que no les cumplió el acuerdo AstraZeneca, ¿no? Entonces, pero no, primero está la propiedad privada de estos laboratorios, y creo que ahí vos tenés una gran muestra de lo que es la irracionalidad de este sistema social, donde unos pocos cada vez tienen más. Digo, así, cuando en generaciones y generaciones van a gastar la riqueza que acumulan, ¿no? La cantidad de capital que acumulan, y cada vez más gente que no tiene para comer. Ya, ¿no? Todos coincidimos que el capitalismo está crujiendo, pero las salidas no terminan siendo por fuera del capitalismo, ¿no? Ahí me parece que hay un tema también para... Por eso te preguntaba esto de meterse... Claro, me parece que la estrategia, digamos, de estos sectores, o lo que pueda decir la Iglesia, está vinculada a humanizar el capitalismo, ¿no? A contener a aquellos sectores que empiezan a gestionar, buscando dar algunos, hacer algunos planteos para reformas cosméticas, pero no para dar una vuelta a toda esta situación, dar vuelta a todo. Es decir, no se puede más. No es que vos decís, bueno, a ver, arreglo esto, un capitalismo más humano. ¿De cuándo nos vienen mencionando un capitalismo más humano? No existe un capitalismo más humano. Está basado, y además cada vez es más depredador de la naturaleza. Cada vez vamos a tener más pandemia, es decir, más irracionalidad todavía. Es un sistema que no es humanizable, ¿no? Entonces, quienes plantean esa estrategia, bueno, lamentablemente conducen a muchos sectores a dirigir sus energías a una utopía, ¿no? Que es humanizar el capitalismo. Bueno, Nicolás del Caño, diputado mandato cumplido, de visita por Mar del Plata, gracias por tu tiempito, y bueno, esperemos que la izquierda pueda unirse. La verdad que parece posible, y bueno, en momentos de eleccionario siempre está la puja ahí a ver quién puede pelear lugares importantes. Me parece que la izquierda se merece lugares en el Parlamento. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, te mando un abrazo.